Hermanos, los invito a que nos pongamos de pie para entregarle a nuestro hermano predicador. Los invito a que leamos en el libro de Eclesiastés 12:10. Permítame, Eclesiastés 12:10. Dice, procuró el predicador, dice, hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Con este pensamiento le damos paso a nuestro hermano predicador, Denis Ulloa. Paz, queridos hermanos, a todos los que nos hemos reunido aquí, en este lugar que se llama casa de oración, ¿verdad? Que la gracia de nuestro Dios sea derramada en cada uno de nosotros a través de su Espíritu Santo para hacernos personas, hijos de Dios, cada día mejores delante de Él. Ese es el propósito, ¿verdad? El propósito es que seamos delante de Dios cada día mejores. ¿Y dónde se expresa eso? Se expresa cuando el Señor escribe en su palabra, el que está limpio, límpiese más todavía. Y hoy yo le decía a mi hermano Virgilio, que nosotros los que ya estamos con muchos años en la iglesia, todavía hay cosas de las cuales tenemos que limpiarnos, hasta quedar purificados a través de su palabra. No debemos de dejar de limpiarnos todos los días con la palabra de nuestro Dios, o hacer la palabra de nuestro Dios un hecho real en nuestras vidas, trasladarla de estas letras a nuestro diario vivir. Tengan la bondad de sentarse en este sábado glorioso de nuestro Dios, que nos hemos reunido para darle la gloria, la honra y la alabanza a nuestro Padre, que dice la palabra, que está en los cielos, en su trono, y a quien tiene a su mano derecha, dice la Escritura, a nuestro Señor Jesucristo, al cual están sujetos los ángeles, las potestades, dice la Escritura, y las ordenaciones, sujetos a nuestro Señor Jesucristo. Y cuando Él dice que está a la diestra del Padre, es que está gobernando con Él. Y nosotros lo creemos. Vamos a escuchar la palabra de Dios. Tenemos doctrina, tenemos consejo, tenemos profecía y tenemos exhortación. Amén. Tenemos profecía, hermanos. En esta iglesia, gracias. En esta iglesia hay profecía, sí la hay. En esta iglesia hay exhortación, sí la hay. ¿Verdad que hay exhortación? ¿Verdad? Doctrina, exhortación, profecía, también la hay. Y la debe de haber. Y también hay lo que decíamos, enseñanza. Y hoy vamos a tener una enseñanza. No vamos a tener exhortación el día de hoy, ni profecía. Vamos a tener una enseñanza importante para nuestra fe y para la vida espiritual de la amada iglesia de Dios. Hoy Dios me va a utilizar, yo así lo creo, porque Él me santifica. A través de su perdón, Él me santifica, y hoy me toca a mí ser el instrumento para transmitir esta enseñanza, esta doctrina, el día de hoy, que muchos ya la conocemos, pero no debemos de dejar de repetir las cosas, porque ¿cómo dice la palabra de Dios que nosotros somos, hermanos? Oidores. Y si uno es oidor olvidadizo, ¿qué debe estar haciendo, hermanos? Repitiendo constantemente, porque lo que no se repite, se olvida, ¿verdad? Y entonces debemos de repetir estas cosas. Ahora, al final del mensaje de esta enseñanza, ¿verdad? No de exhortación, nosotros vamos a decir qué vamos a hacer con esta palabra. ¿Qué voy a hacer yo con esta palabra en mi vida? Yo tengo dos opciones.
¿verdad? La primera opción es obedecerla, amén. Cada vez que venimos al culto, nosotros oímos una palabra. Y entonces nosotros tenemos la opción de obedecer esa palabra. Yo oigo y razono y entiendo. Oigo, razono y entiendo. Y digo, así son las cosas. Y entonces cuando yo oigo, razono y entiendo, hago un autoanálisis personal. Amén. Yo mismo digo, bueno, yo no estoy viviendo de acuerdo a lo que hoy he entendido en la palabra. Entonces cuando yo razono, ¿qué puedo hacer yo? Obedecer y cambiar la actitud o la inclinación que yo puedo tener en mi vida. Y decir y reconocer, yo no estoy obedeciendo la palabra en este aspecto. Y el Hijo de Dios con su Espíritu dentro, el Espíritu Santo que nos redarguye, nos dice tenemos que cambiar. Amén. Hay cosas que tenemos que cambiar en nuestras vidas. ¿No creen ustedes así? ¿O es que ya somos perfectos, hermanos? Caminamos a la perfección, ¿verdad? Estamos algunos rozando la perfección. ¿Por qué? Porque meditamos que todavía hay cosas que tenemos que cambiar en nuestras vidas. Pero podemos también rechazar la palabra en esta tarde. ¿Y cuáles son las consecuencias de rechazar la palabra de Dios? Fíjense, sí, dice, ya dijo la hermana, qué tremendo, ¿verdad? Ya pasa entonces y ya me bajo, ya. Fíjense, abramos la escritura en Hebreos en su capítulo 12. Versículo 25. Dice así, mirad, 12:25 de Hebreos. Mirad, dice, pongan atención. Mirad, no desechéis al que habla. Oiga esto. Mirad, no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, como dice ahí, hermanos, mucho menos nosotros, si desechamos al que nos amonesta. ¿Desde dónde, hermano? Desde los cielos. ¿Saben ustedes a quién se está refiriendo aquí nuestro Dios? A los israelitas que desecharon a quién, hermanos? A Moisés. ¿Y cuáles fueron las consecuencias que los israelitas tuvieron por desechar las palabras que Moisés les decía? No escaparon, ¿verdad? ¿Quedaron dónde? Tendidos en el desierto. A unos por murmuradores vino y la tierra se los tragó. Ahora nosotros, dice, cuánto menos, oiga bien, nosotros, todos nosotros, si desechamos al que nos amonesta, ¿de dónde? De allá de los cielos, a través de su palabra. Amén. Entonces al final usted tiene dos opciones: obedece o desecha. Y ustedes, hermanos, y nosotros, ¿a qué estamos dispuestos en esta tarde? ¿A obedecer o a desechar? A obedecer. Y entonces cuando salgamos de esta enseñanza el día de hoy, vamos a salir, si estamos dispuestos a obedecer, más cercanos a esa perfección, porque esa es la intención de la palabra de Dios. No desechemos a Dios, hermanos. No lo desechemos, oigámoslo. Él tiene buenos consejos para nosotros en su palabra, ¿verdad? No diga, ay, ves, hermano, a predicar. Y desde ahí usted y yo ya tenemos una actitud negativa para escuchar la palabra de Dios. ¿Saben qué, hermanos? No tengamos actitudes negativas para escuchar la palabra de Dios. No vayamos con el prejuicio de la negatividad. Decir, ay, no, faltan 30 minutos. No digamos eso, hermanos. Se recuerdan como cuando uno andaba de enamorado, que pasaba horas oyendo, y se oía la novia, y que hablan tanto, me decía mi mamá. Ay, hermano, si es que cuando uno ama la voz, ¿cómo le parece, hermano?
¿Cuánto más si amamos a Dios, hermanos? Nos deleitamos en su voz, nos deleitamos en su palabra. Fíjense que a mí ahora la escuela se me hace cortita. ¿Por qué? Porque amo a Dios, me gusta estar pendiente, quiero aprender, quiero cada día ser mejor. Esa es una actitud positiva delante de Dios. Positiva. No nos detenemos, seguimos adelante. Y esa actitud de no desechar a nuestro Dios trae consecuencias muy grandes espiritualmente hablando, trae bendición, trae paz, trae consejo, trae sabiduría. ¿Qué sabiduría de la iglesia de Dios? Créanlo, qué sabiduría que se obtiene a través de la obediencia a la palabra de Dios. ¿Sabe cuál es lo más hermoso? Sin juzgar a nadie. ¿Saben qué es lo que hemos luchado en esta congregación? Aprender a no andar juzgando a nadie. Y que cuando uno mira que un hermano anda en problemas o en desobediencias, ¿qué es lo que la iglesia debe de hacer? Ay, doblar rodillas y orar por él. Y así nos edificamos en amor. Eso de andar ahí, eso ya se quitó en la iglesia. Y si hay alguien por ahí, no lo permitan. No lo permitan, exhórtenlo, aconséjenlo. Hermano, hermano, deje de esas cosas. Aquí hemos aprendido a no andar juzgando a nadie, sino a considerarnos a nosotros mismos, ¿verdad? No, pobre el hermano, hay que orar. Y que el Señor los ayude. No desechemos a Dios. ¿Verdad, hermanos, que no lo vamos a desechar hoy? Amén, digan, no lo vamos a desechar hoy. Hoy vamos a oír su palabra. Y hoy vamos a estar dispuestos a andar en esa palabra que hoy vamos a recordar en esta enseñanza. Pero antes, doblemos las rodillas y pidámosle a Dios que nos ilumine en este su día santo. Vamos a ver. Bendito y buen Dios, te damos gracias, Padre, porque nos has permitido estar delante de ti en esta oración, delante de tu altar, aún con la fuerza en nuestros huesos y aún con la inteligencia en nuestra cabeza, Señor, en nuestro cerebro para razonar y para pensar y para decir, Padre, estamos deseosos y necesitamos de ti a cada momento, porque sin ti no somos nada, sin ti, Señor, estamos derrotados, pero contigo en nuestra vida, Señor, somos fuertes y fortalecidos y vamos adelante. No desechamos esta palabra que hoy viene de lo alto para enseñarnos las cosas como deben de ser. Gracias te damos y pon el espíritu de gracia y de sabiduría en nosotros para que podamos atesorar tu palabra en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén, Padre. Bueno. ¿Saben ustedes que nosotros tenemos una bandera en la iglesia de Dios? Una bandera. Esa bandera es lo que nos identifica. Y lo que nos identifica son los mandamientos de Dios. Amén. Son los mandamientos de Dios. En una parte de la escritura en Apocalipsis dice algo. Aquí están, dice, ya está hablando de un momento espiritual cuando la iglesia es apartada. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Entonces, ¿qué nos distingue a nosotros, hermanos? No sé qué está pasando si ponen algo ahí, no se mira bien, hermanos. No se ve nada. Apaguen esas luces, hermanos, estamos como antes. Como que el HD no funciona. Sí. Apaguen esas luces. Va, esta de aquí. No, esta de aquí, apáguela. Apague esta luz.
Bueno, vamos a centrarnos. Dejemos esa ventana ya, dejémosla. Centrémonos aquí. Vamos a estudiar algo, sobre los mandamientos de Dios. Ahora este mensaje ya lo sabemos, ya lo conocemos, pero hoy lo vamos a repetir y a lo mejor desconocemos algunas cosas de esto. ¿Qué hizo Jesús con la ley? ¿Qué hizo Jesús realmente con la ley? Y cuando hablamos de la ley, ¿a qué nos estamos refiriendo? La ley de Dios, ¿a qué se refiere? Eso es algo importante que conocerlo. Y lo vamos a ver a qué se refiere. La mayoría de los cristianos que se agrupan en las iglesias evangélicas, en las iglesias católicas, ¿verdad? Todos ellos siguen a Cristo. Y entonces la mayoría de las iglesias católicas y evangélicas, testigos de Jehová igual, mormonas y adventistas, forman el conglomerado de las iglesias cristianas de este tiempo. ¿Qué es lo que ellos argumentan y dicen con respecto a lo que Jesucristo hizo con la ley? ¿Qué es lo que ellos dicen, hermano? Que Cristo abolió la ley. Y como Cristo la abolió, entonces ellos no guardan la ley, ¿verdad? O que la ley no es necesaria guardarla dentro de la fe. Argumentan, como está escrito aquí en Romanos, en su capítulo 5, versículo 13. Y esto es, y yo les digo algo, hermanos, pongan atención, más que decir que Cristo, hermanos, nos libró de la ley, atrás de eso hay algo muy grande, que lo vamos a ver en este versículo. No es simplemente que ellos no guardan la ley, no es simplemente que para ellos no es necesario guardar el sábado, sino que hay algo mucho más grande ahí, que lo vamos a ver que lo que significa. Que les dije, hermanos, Romanos 5:13. Sí, amén. Pues antes de la ley había pecado en el mundo. ¿A qué se está refiriendo aquí antes de la ley, hermanos? ¿Cómo antes que dieran los mandamientos? Pues entonces cuando dice aquí, pues antes de la ley había pecado en el mundo. ¿Sabe a qué se está refiriendo? ¿Sabe a qué se está refiriendo? Antes que la ley fuera dada en el Sinaí, ¿qué dice la palabra, hermanos? Ya había pecado en el mundo. Entonces dice aquí, pues antes de la ley había pecado en el mundo. Ahora, antes que la ley fuese dada de manera escrita, ¿cómo fue dada entonces a los hombres? De manera, lo vimos, ¿verdad, hermana? De manera oral. Dios le habló a Adán y le dijo, esta es la ley. Y le dijo, de todos los árboles del huerto podéis comer, pero más de este no podéis comer, porque el día que tú me desobedezcas y comas, vas a morir. Y entonces la ley ya había sido dada antes de ser de manera escrita, ¿verdad? Antes de estar en 2 tablas. Ya había sido dada ¿de qué manera? Oral, y eso es importante saberlo. ¿Saben por qué? Porque entonces la ley no solamente fue para Israel, sino que la ley ya había sido dada. Dice aquí, pues antes de la ley había pecado en el mundo. Pero donde no hay ley, ¿qué pasa? Lea ahí, por favor. ¿Qué dice? No hay pecado. Mire qué cosas, hasta dónde llega esta doctrina tremenda. Oiga,
óigame bien, si Cristo quita la ley, ¿qué pasa entonces? Ya no hay pecado, ¿verdad? Ya no hay pecado, ¿por qué? Porque Cristo quitó la ley. ¿Se fijan entonces que la profundidad de la doctrina de ellos es muy grande? ¿Qué están diciendo ellos, hermanos? Que ya no hay. ¿Por qué? Porque Cristo nos libertó de esa ley. Y decir eso es temerario. Yo les hago una pregunta, hermanos. ¿Hay pecado todavía o no hay pecado todavía? ¿Hay pecado todavía o no hay pecado? Pero cuando ellos dicen que la ley ha sido quitada por Cristo en su muerte en la cruz, ¿qué están diciendo ellos entonces? Que ya no hay pecado y que no importa cómo tú andes, porque si no hay ley, no hay infracción y ellos pueden vivir de la manera que quieran sin respetar la ley. ¡Aleluya! Porque Cristo me libertó de la ley. Amén. Eso es lo que ellos dicen. Entonces la profundidad de esta aseveración es muy grande. ¿Entendemos, hermanos? Entonces usted puede venir a alabar a Dios y no importa cómo usted ande, total, Cristo me libertó de la ley, y como dice la palabra, porque donde no hay ley, no se inculpa el pecado. Y como dice aquí, hermanos, aquí mismo, en el capítulo, aquí mismo que estamos leyendo, hermanos, ahora en el versículo, en el capítulo 4 y versículo 15, dice así: pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, ¿qué dice ahí, hermano? Tampoco hay transgresión. ¿Estamos entendiendo entonces lo que ellos dicen? ¿Estamos entendiendo eso, hermano? Si Cristo quitó la ley, como dice Gálatas, en su capítulo 3, por favor. Gálatas. Nosotros entendemos todo esto, ¿verdad, hermano? ¿Lo entendemos bien? Claro. Gálatas, en su capítulo 3. Vamos a leer Gálatas en su capítulo 3, versículo 11. Y por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente. ¿Por qué dicen ellos, hermanos? ¿Y cómo dice aquí? Porque el justo, por la ley, por la fe, vivirá. Y el versículo 13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Ustedes saben qué es redimir? Ustedes tienen un concepto de lo que es, hermanos. Redimir es librar. Librar es librar. Cristo, en vez de redimir, puede decir: Cristo nos libró de la maldición de la ley. O puede decir de otra manera: Cristo nos dio libertad de esa ley que nos mantenía esclavos. Esa es la posición de ellos, hermanos. Entonces dicen: como no hay ley, ¿qué pasa, hermanos? No hay pecado. Y bajo esa fe viven millones de cristianos en este tiempo. Que como Cristo abolió la ley, nosotros somos sin pecado. Amén. Pero fíjense, si volvemos nosotros a Romanos en su capítulo 5, versículo 13, pero ahora vamos a leer el 14. Dice así: pues antes de la ley, ¿antes de qué estamos hablando aquí, hermanos? Antes del Sinaí, amén. Porque hasta en el Sinaí, ¿cómo fue dada la ley? De manera escrita. En el Sinaí fue dada ¿de qué manera? Escrita. Pues antes de haber sido dada escrita, ya existía de manera oral, que se transmitía de padres a hijos. Vamos a ver esto. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa el pecado. Entonces por eso, como entonces no había pecado antes de la ley, mire lo que dice aquí. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta ¿dónde, hermanos? Hasta Moisés. ¿Por qué reinó? Porque ya existía la ley. Amén. Ya existía la ley.
Porque el conocimiento de la ley, como dice la palabra, hermanos, o la transgresión de la ley, ¿qué es? Pecado. ¿Existía o no existía la ley desde la creación? Y hablando de la ley de los mandamientos, ¿existía o no existía, hermanos? ¿Y usted, entonces, cómo Adán pecó? Si el conocimiento de la ley es pecado, si Dios no le había entonces dado a Adán la ley, ¿cómo es que Adán pecó? Y cómo, si no hay ley, dice la palabra, no se imputa pecado. Les hago una pregunta, ¿se le imputó pecado a Adán, sí o no? Sí, entonces, ¿qué significa eso? Que ya existía la ley, amén, ya existía el sábado. Porque ya Adán sabía lo que era pecado. ¿Y el pecado qué es, hermanos? La infracción de la ley. ¿Y ustedes creen que Adán cometió infracción de la ley? ¿Sí o no? ¿Qué pecado fue el que cometió Adán de la ley, hermanos? Dice la palabra en Romanos, en su capítulo 7, que el árbol era como codiciable. Leámoslo. A ver si está aquí en Romanos, en su capítulo 7, 8. A ver. A ver. Sí, 7. Gracias, 7. Leamos aquí, por favor. ¿Saben que hoy no estamos hablando de profecía, hermanos, ni de exhortación? Ustedes saben que la iglesia también tiene que tener doctrina, ¿sí o no? La palabra dice, tiene doctrina, tiene exhortación, tiene ciencia, tiene profecía. Hágase todo ¿para qué, hermanos? Para la edificación. Y yo creo que necesitamos doctrina, ¿sí o no? Mire qué punto más grande el que estamos tratando. ¿Qué hizo Cristo con la ley? Y decimos, la mayoría, casi en un 99% de los cristianos dicen que Cristo quitó la ley. Y si nosotros entendemos lo que ellos están tratando de decir, están tratando de decir que entonces si Cristo quitó la ley, ya no hay qué cosa, hermanos, pecado. Amén. Eso es lo que ellos dicen. Y nosotros estamos diciendo que la ley de los 10 mandamientos fue dada ¿desde cuándo, hermanos? Desde la creación. Amén. Desde la creación. Y que fue dada de manera escrita hasta en el Sinaí. Pero reinó la muerte o la transgresión, ¿desde dónde? Desde Adán hasta dónde, dice, ya existía la ley. ¿Entendemos eso claramente, hermanos? Entendámoslo, para vivir en eso. ¿Sabe qué dice la palabra de Dios? A la verdad, la ley y el mandamiento, ¿cómo es? Bueno, es santo. Ya vamos a ver por qué es tan santo el mandamiento de Dios. Y vamos a comprender lo que la ley de Dios significa en la vida de nosotros. Y cómo la intención de Dios es que a través de la ley nosotros nos santifiquemos y nos purifiquemos hasta los huesos. Lo vamos a ver, la intención de la ley de Dios. 7:7. ¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? Como dice ahí, hermanos, en ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado, sino ¿por qué? Por la ley. Porque tampoco conocía la codicia si la ley no dijera. ¿Cómo, hermanos? ¿Y qué tuvo Eva y Adán, hermano? ¿Qué vio Eva en el árbol? ¿Árbol cómo? Codiciable a la vista. ¿Ya existía ley? Claro que existía ley. Claro que había ley. Claro que Adán sabía de la ley de Dios. Claro que se le había dado ahí como una instrucción. Mira, ese árbol no lo quedes viendo. No lo mires mucho. Porque si alguien mira mucho alguna cosa agradable o hermosa, ¿qué nace en ese hombre, hermano? Codicia. Dicen que el vecino de un hombre compró un Ferrari, lo leí, rojito, bonito. Y el vecino va a deberlo todos los días. Y va a deberlo. Dicen que en una noche agarró un martillo y le fue a dar duro un bate y le fue a dar duro ese carro. ¿Por qué, hermanos? Porque había nacido ¿qué en él? ¿Y cómo nace la codicia, hermanos? Dejen de estar viendo tanto. Dejen de estar viendo tanto, hermano. O como dijo el hombre aquel, hermano, dejemos de estar viendo tanto. Porque hay cosas que para nosotros son como prohibidas. Amén.
Lo dice la ley. No codiciarás. ¿Con qué comienza el mandamiento? Ya vieron qué bonita se está poniendo la muchacha. ¿Qué es esa muchacha para mí, hermanos? ¿Un fruto qué? No esté creyendo que es una manzana como los indoctos, hermano. Esos son los frutos. Está bien bonita muchacha. ¿Qué es eso, hermanos? ¿Por qué está viendo tanto? ¿Qué nace ahí en ver, hermanos? ¿Qué están haciendo? La codicia. Y la ley nos dice que es la codicia, ¿sí o no, hermano? Claro. Entonces la ley está desde Adán hasta Moisés, ¿de qué manera? Verbal u oral, amén. Estamos aprendiendo, recordando. Y desde el Sinaí hasta nuestros días, después de las 2 tablas, ¿dónde puso esa ley Cristo Jesús? En nuestros corazones. No en tablas de piedra ya, sino que aquí. Y aquí andamos la ley de Dios. ¿Para qué creen ustedes, hermanos? Para santificarnos. Ya vamos a ver esto. Bueno, eso dicen, y ya hemos derrotado o defendido el argumento en cuanto que Cristo quitó la ley. Yo les hago una pregunta: ¿todavía hay pecado o ya no hay pecado? ¿Todavía se nos imputa el pecado o no se nos imputa el pecado? Y entonces, si no hay pecado, ¿por qué decimos perdona nuestros pecados, así como nosotros perdonamos? Y si decimos que no tenemos pecado, mentiras. Entonces, ¿cómo es que están ellos? Ahora vamos a ver lo que verdaderamente Cristo hizo con la ley, y aquí vamos a recordar y aprender algo muy hermoso. ¿Estamos entendidos hasta aquí, hermanos, sí o no? ¿Verdad que es poderosa la palabra de Dios, hermanos? ¿Verdad que la gran mayoría de cristianos andan errados cuando están diciendo que Cristo quitó la ley de los mandamientos? Porque para ellos, ¿qué pasa? Ya no hay pecado. Y sabe, vamos a ver la siguiente, por favor. Miren, esto es algo bien importante. Cuando hablamos de la ley de Dios, ¿de qué estamos hablando? Porque algunos pueden dudar. Hablamos de los 10 mandamientos. ¿Podemos comprobar eso? Claro. Vamos a Santiago en su capítulo 2. Santiago en su capítulo 2. Vamos a leer desde el 9 al 13. Si hacéis acepción de personas, si hay pecado, ¿verdad? Cometéis pecado. Y quedáis transgresores, y quedáis convictos por la ley, ¿cómo que? Transgresores. Entonces, si yo hago acepción de personas, transgredo la ley. ¿Y qué cometo si transgredo la ley? Pecado. Estamos claros en eso. Porque cualquiera que guardare toda la ley, mire, estamos hablando de la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho qué cosa, hermanos, no matarás. Entonces, cuando yo hablo de la ley, ¿de qué estoy hablando, hermanos? Amén, de los 10 mandamientos. Aquí está claramente establecido que hablar de la ley es hablar de los 10 mandamientos. Y dice al final en el versículo 12, así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados. ¿Por qué cosa vamos a ser juzgados, hermanos? Por la ley de la libertad o la ley de los 10 mandamientos. Por eso vamos a ser juzgados. ¿Ustedes saben que un juez necesita de una ley? Sí, para poder juzgar a alguien. ¿Con qué ley nos va a juzgar nuestro Dios, hermanos? ¿Qué va a tener en su mano derecha nuestro Dios cuando juzgue a todos los hombres? ¿Qué va a tener? Los 10 mandamientos. Y si yo transgrado esa ley, entonces delante de Dios, ¿cómo voy a estar, hermanos? Como transgresor y culpable. Amén. Ahí vamos a estar. ¿Quién conoce los 10 mandamientos? Todos los conocemos. Ahí están escritos. Pero dice al final, en el versículo 13, porque juicio sin misericordia, hablando de ese juicio, se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia, ¿qué pasa, hermanos? Triunfa. ¿Sobre qué? Sobre el juicio. ¿Qué les parece a ustedes entonces? ¿Con qué clase de Dios queremos encontrarnos nosotros en su juicio? ¿Con el que tiene la ley en su mano derecha?
o con el que tiene la misericordia en su otra mano. Hermanos, ¿qué dice? ¿Saben qué? La misericordia de Dios triunfa sobre el juicio de la ley. Amén. ¿Entendemos eso, hermanos? ¿Entendemos eso? O sea, yo espero un juicio de Dios con misericordia. Yo no sé ustedes, hermanos, pero yo busco a un Dios de misericordia. Pero para encontrar a un Dios de misericordia, ¿qué debo hacer yo, hermanos? Practicar la misericordia. Y hago misericordia a millares. ¿A quiénes? Dice, a los que... Ahí a ellos es que van a encontrar esa misericordia. Sigamos guardando la ley, luchemos por observar, no un mandamiento, dice, porque el que ofende en uno se hace culpable de todos. Amemos la ley de Dios de los 10 mandamientos. Hasta aquí estamos bien, amén. Hasta aquí estamos bien. Hasta aquí hemos sido enseñados y hemos aprendido. No se descuiden esta tarde, hermanos, porque si usted se descuida no aprende. Y hoy tenemos enseñanza. Hoy hemos visto qué es lo que pretenden los protestantes y católicos al decir que ya no hay ley. ¿Ustedes han oído decir a la gente que ya no hay ley? ¿Lo han oído decir? Entonces, ¿saben qué están diciendo ellos? Ya no hay pecado, no te preocupes. Hagas lo que hagas, salvo siempre salvo. No te preocupes, porque Cristo nos libertó de la ley. Eso es lo que Satanás quiere meter. Esa es una doctrina de demonio. Hoy vamos a ver lo que realmente Cristo hizo con la ley. Vamos a lo primero y vamos a ir así rápido. Esto ya es, pasemos a lo siguiente, hermanos. Lo que acabamos de ver. La mayoría de los cristianos creen que Jesús canceló los 10 mandamientos en su muerte. Y ahí está lo que ellos creen. Miren, y allá está, tienen. Miren dónde tienen a Cristo. Eso lo bajé de una iglesia protestante. No te preocupes, ahí está Cristo cancelando la ley, ¿verdad? Ya no hay pecado, por la gracia del Señor, somos salvos por gracia, ¿verdad? No hay que hacer nada. Bueno, ve a cantar y si caes tenemos un Dios de amor y de misericordia, claro que sí. Mire, vacíos sois de Cristo los que por la ley os justificáis, de la gracia has caído. Si nosotros, esa iglesia tuya está en maldiciones. Y así me sos la única iglesia, fíjate que soy la única iglesia que defiende la ley. Si Cristo nos libertó de la ley, ya no somos esclavos de esa ley. Entonces, ¿sabes qué hizo Cristo con la ley? Y hoy vamos a ver en esta tarde y a recordar lo que realmente Cristo hizo por la ley. Vamos a lo siguiente. Cuando hablamos de la ley, ¿de qué estamos hablando, hermanos? De los 10 mandamientos. ¿Lo comprobamos? Claro que sí, en la Escritura. Siguiente, por favor. Fíjense esto, y aquí está la diferencia que yo sé que todos ustedes lo saben, pero hay que ponerlo en claro. Vamos a ver lo que dice aquí en Gálatas, en su capítulo 3 y versículo 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley, ¿están bajo qué, hermanos? Bajo maldición. Y eso es lo que ellos dicen. Pues está escrito, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas. ¿Dónde dice ahí, hermano, subrayado? En el libro de la ley para hacerlas. Gálatas en su capítulo 3 y versículo 10. Entonces, ¿cuál es la ley de maldición y de la cual Cristo nos libertó para que si ya no estuviéramos sujetos a esa ley? ¿Cuál es esa ley, hermanos? La ley que estaba escrita, ¿dónde? En el libro de la ley. ¿Y qué contenía esa ley? 613 preceptos aproximadamente. ¿Verdad? Si es que habían más, algunos se confunden. Es que eso no, en la Biblia no dice que son 613 preceptos. ¿Qué dice en la Biblia, hermanos? Y ustedes saben a qué se refiere esos 613 preceptos. Ustedes saben dónde están escritos esos. A ver, ¿dónde están escritos? ¿Pero dónde? ¿En la Biblia dónde? A ver, ¿en la Biblia dónde, hermanos? Miren, Levítico, en Números, en Deuteronomios y algunos en Éxodo. Ahí están, ¿verdad? Ahí estaba la ley, una de las leyes era la ley de la circuncisión. Amén. Otra era la ley de las ofrendas, otra era la ley de los sacrificios, otra había leyes sanitarias, habían leyes sociales, muchas leyes.
y la ley de los celos, había 600 aproximadamente, 13 sacaron ahí, aunque pueden ser más, pueden ser menos, porque algunas se parecen una ley a la otra. Entonces los judíos, hermanos, ¿dónde tenían que andar esa pesada ley? En su cabeza. Si a nosotros nos cuesta, o a algunos les cuesta guardar 10, ¿se imagina 613, hermanos? ¿Cómo era eso? ¿Se pueden imaginar ustedes, hermanos? Era durísima. ¿Y cómo tenían que conocer esa ley? De memoria. Porque habían 613 leyes que respetar. Y la misma ley decía que el que violentaba un tan solo mandamiento, ¿qué pasaba? Se hacía culpable también de todos. Y entonces no había un tan solo judío que pudiera guardar los 613 mandamientos. Nadie era así, imagínense, 613. Entonces, ¿cómo estaba toda aquella nación, hermanos, por esa ley? En maldición. Porque el que no cometía una falta, cometía otra. Había una ley también del diezmo levítico, no bajo Melquisedec, y por eso toda aquella nación, malditos sois todos ustedes, les decía. ¿Por qué? Porque quebrantaban un mandamiento de la ley. Y esa ley a los gentiles, ¿cómo nos tenía, hermanos? ¿Cómo nos tenía esa ley a los gentiles? A ver, excluidos. ¿Por qué? Porque solo los judíos se circuncidaban. Entonces vino Cristo, ¿y qué hizo con esta ley? Con esta sí que hizo Cristo. Por eso ya no tenemos maldición. Amén, hermano, ya no somos malditos. No creo en aquel que le diga maldito. No, a mí Cristo me libertó de la maldición. A veces a mí me han maldecido. Yo, seguime maldiciendo. Cristo me libertó de la maldición. Le digo, amén. Yo no tengo miedo a eso. No, que maldito. No, Cristo me libertó de la maldición. Y si no diezman, sos malditos, les meten miedo para que diezmen. No, hermano. Diezmamos bajo Melquisedec. Es una ofrenda voluntaria de amor. ¿O usted tiene lista aquí de los diezmantes, hermano Rolando? No tenemos. ¿Sabe por qué? Pues es allá. ¿Dónde está el sacerdote? ¿Aquí abajo como antes? ¿O está ahí arriba? Allá arriba. Él es el que chequea, es el que mira. ¿Sí o no, hermano Rolando? Mira, nosotros no andamos en esas cosas. Fíjese que usted puede portarse mal y puede, pero si Dios me es fiel, nosotros no estamos bajo Leví. Amén. La iglesia ha entendido. Cristo nos libertó de la maldición de la ley. ¿Entendemos eso? Amén. Pero dice otra, y aquí tenemos la otra ley. Y después de hablarle a Moisés, Dios le entregó 10 mandamientos, escritos por Dios mismo, ¿dónde? En 2 tablas de piedra. La Biblia, la Biblia nos dice que fueron escritos por el dedo de Dios. ¿Son leyes diferentes? Claro que sí. Una es una ley escrita en un libro. Esa es la ley que canceló Cristo y esa es la ley de la maldición. Preceptos mosaicos, fiestas judías. Nosotros ya no andamos en eso, ya no andamos en eso. Había un mandamiento de la ley que todas las mujeres que anduvieran con su costumbre de menstruación, ¿qué debían de hacer, hermanos? No podían ir al templo. Ahora, perdonando la expresión, solo pongan una toalla sanitaria y vénganse a orar, porque Cristo nos libertó de esa maldición de ley. ¿Entendemos eso, hermano? Bendito Dios, hermano. Esa era una carga, como, hermanos, bien pesada, hermanos. Y sabe que dice Dios de sus mandamientos que no son como gravosos. Ya lo vamos a entender por qué no son gravosos, ¿verdad? Ustedes saben que los miopes no entraron a la congregación. Tampoco, hermano. Los cojos, imagínese uno, hermano. ¿Ustedes creen que bajo Moisés, bajo Leví, estuviera aquí parado? Ya me tuvieran obsoleto, hermanos. A muchos de nosotros. ¿Verdad? No podía el sacerdote, hermanos. Pero ¿qué hizo Cristo con esa ley, hermano? Nos redimió, nos libró, nos libertó de esa ley. Pero hay otra ley escrita, ¿dónde? En 2 tablas de piedra. Entonces son 2 leyes, ¿verdad? Una la ley de los 10 mandamientos y una ley que vemos aquí escrita en un libro, que fue la que Cristo nos libertó. Ya sabemos todo eso. Vamos a ver entonces ahora qué hizo Cristo con los 10 mandamientos. Vamos a ver qué fue lo que hizo. Siguiente, por favor. Es lo que venimos diciendo. De esta ley fue la que Cristo canceló en su muerte. La ley de Moisés, ahí escrita, el libro era así, eran rollos, eran papiros, ¿verdad? No papiros, eran de tela de cabra. Ahí tenían los escribas, ese era el libro.
La ley de Moisés, 613 mandamientos escritos en un libro, ley de ceremonias, ritos y otras leyes, entre ellas la circuncisión, que como hemos dicho, excluía a los gentiles. ¿Están conformes con la enseñanza de hoy o no? ¿O les parece? Esto también hay que entenderlo, hermanos. Esto forma parte de nuestra fe, ¿verdad? Para vivirla y para predicarla y para también defenderla. Yo les rogaría a ustedes que anotaran estos textos para cuando a veces somos olvidados, para cuando nos toque defender o enseñar. De repente cuando le dicen, no, ¿cuál ley? Entonces usted viene y mire, y le saca y le dice. Siguiente, por favor. Vamos a ver qué fue lo que Cristo hizo con la ley. Vamos a ver. Cristo cumplió la ley. Fíjense que esta ley la cumplió. ¿Cómo dice San Mateo en su capítulo 5 y versículo 17? Vamos a quedarnos aquí en San Mateo en su capítulo 5 y versículo 17. No penséis, fíjense cómo dice, que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para quitar, sino para ¿qué dijo Cristo? Para cumplirla. ¿Anduvo Cristo en adulterios? ¿Anduvo Cristo en falsos testimonios? ¿Verdad? ¿Anduvo Cristo en codicias? ¿En robos? Si Cristo fue sin pecado y el conocimiento de la ley es el pecado, ¿qué significa, hermanos? Que Cristo, ¿qué era? Guardador de la ley. ¿Por qué? Él guardaba la ley, ¿por qué? Porque era sin pecado, amén. ¿Entendemos eso? Porque el conocimiento de la ley, ¿qué es? El pecado. Pero como Cristo guardó la ley, no pecó, no transgresó, amén. Entonces, Cristo más bien dijo, hombre, ¿cómo voy a venir a ser pecador? Yo vengo a cumplir la ley. Fíjense en el versículo 18, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo sea cumplido. ¿Iba a ser quitada la ley, dice Cristo, hermano? No. Va a pasar este cielo y esta tierra y la ley no pasará. Los cielos y la tierra pasarán, mas estas palabras no van a pasar. ¿Y saben ustedes por qué los 10 mandamientos fueron escritos en piedra? Ahí hay un simbolismo. Pétreo. ¿Qué significa pétreo, hermano? Eterno. Ustedes han oído hablar de los mandamientos pétreos, que los quieren cambiar ahorita. Los quieren cambiar. Antes no querían, pero ahora sí quieren. ¿Verdad? Antes se oponían, ahora los que antes se oponían, ahora sí quieren. La política es sucia, ¿verdad? Pero esta ley, ¿cómo es? ¿Puede alguien cambiar esta ley, hermano? No, ¿por qué? Porque es pétrea. ¿Y lo pétreo qué es? Eterno, escrito en tablas de piedra. El autor es Dios, con el dedo de Dios. ¿Cómo se va a cambiar eso? Miren cómo andan de perdidos ellos. No nos riamos de ellos. Nos da pesar, ¿verdad? Y a mí me gustaría que me prestaran el auditorio de Vida Abundante un día. Y de CCI. Y de allá, donde es el pastor aquel, ¿cómo se llama? Argeñal, y uno que tiene, y hablarles de esto, ¿cómo van a creer? Miren lo que dice Cristo. Cristo vino a cumplir la ley, no a quitarla. No sean bárbaros, les diría yo. No sean bárbaros, están siendo engañados. Y Cristo vino a cumplir la ley. ¿A qué ley se refiere? ¿Verdad? ¿A qué ley se refiere? Miren, solo en el versículo 21, ¿a qué ley? Ya hemos visto que hablar de la ley es hablar de ¿qué? De los 10 mandamientos. ¿Cómo yo compruebo esto? Que estos son los 10 mandamientos. Lea el versículo 21 que dice, hermanos. Dice, oísteis que fue dicho a los gentiles, no matarás. ¿Y qué es eso, hermanos? Es un mandamiento. Esos son los mandamientos que él vino a cumplir, no a quitar. Yo no he venido a abrogar. ¿Por qué creen ustedes que Cristo había dicho, yo no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla? ¿Por qué creen que dijo eso? Porque ya habían algunos que andaban diciendo que Cristo había venido a quitar la ley. No, hombre, les dice, yo no he venido a abrogar. ¿Qué he venido a hacer? ¿Qué vino a hacer Cristo? A cumplir la ley. Amén. ¿Entendemos eso, no? Claro que sí, hermano. No tengan ninguna duda jamás sobre esto que nosotros estamos viendo aquí en esta palabra de Dios el día de hoy. Y esto es lo importante, esta es la doctrina, esta es la enseñanza. Lo demás, hermanos, o quieren que me ponga a hablar de, como yo les dije la vez pasada,
¿verdad? Que me ponga a hablar o que tengamos una conferencia sobre matrimonios o sobre alcoholismo. ¿Quieren ustedes tener la otra semana una conferencia sobre alcoholismo? A mí me dijo un amigo allá que en la iglesia de él, ay, te invito a una conferencia sobre alcoholismo y vamos a tener otra sobre matrimonio. ¿Y qué tratan en el matrimonio, en la conferencia? Que sean fieles. Yo le soy fiel a mi mujer, le digo yo. ¿Para qué ocupo yo eso? Yo no soy alcohólico. ¿Verdad? Nosotros ocupamos eso nosotros. Yo no he oído aquí de un hermano que le sea infiel a la hermana. Esta iglesia como es guardadora de los mandamientos de Dios. Bueno, entonces número 1, ¿qué vino a hacer Cristo? A cumplirla. Veamos qué más vino a hacer, no solo a cumplirla. Rápido, hermano. Fíjense que dice, Cristo no solamente vino a cumplir, vino a interpretar la ley. Qué hermoso. ¿Ustedes saben que la interpretación de la palabra de Dios es difícil? Sí, es difícil. ¿Verdad? Sí, es difícil interpretar. Y los 10 mandamientos es difícil. Hermano Jared, ¿a quién le toca aquí interpretar la ley? ¿Quién la hace la ley aquí? No, estamos hablando pues le pregunto porque usted es abogado, pues. ¿Quién hace la ley aquí? El Congreso Nacional. ¿Quién la aplica? El Poder Legislativo. Ahora, ¿quién la interpreta? Ahí está, ¿verdad? Y unos dicen que es el Poder Legislativo, el Poder Judicial. No, dicen los jueces. Ustedes no pueden interpretar la ley, la interpretamos nosotros. No, dice el Congreso. ¿Cómo sabe el hermano Denis de eso? ¿Verdad? Hay que estar ahí uno pendiente. ¿Verdad? Bueno, pero ¿quién interpreta? Y ese es entonces, esto también de la ley de Dios es difícil interpretarla. Porque decía, bueno, Señor, ¿qué significa no matarás? Entonces unos interpretaban que no matarás era agarrar un puñal y meterle 20 puñaladas, Dios nos libre. ¿Verdad? O adulterar era irse a acostar con la mujer que no era de uno. Y entonces al que la hallaban en pleno adulterio bajo la ley de Moisés, ¿qué les esperaba, hermano? ¿Qué le pasaba al adúltero o a la adúltera? Ay, gracias a Dios que nos libró de la ley, dice, de ceremonias. Porque así morían a pedradas, era un mandamiento de la ley. Pero vino Cristo y no solamente cumplió la ley, imagínense sino que la interpretó la ley. La interpretó primero. ¿Cómo la interpreta? Veamos aquí en el versículo 21 de San Mateo. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y que cualquiera que matare será culpable de juicio. En el versículo 22 dice, pero yo os digo. ¿Qué está haciendo ahí ya nuestro Señor Jesucristo, hermano? Interpretando la ley correctamente. Va a explicar la ley. Va a decir lo que realmente son los mandamientos de Dios. Y yo sé que aquí todavía hay algunos que nos justificamos porque no nos acostamos con ninguna mujer extraña. Y yo sé que aquí hay algunos que pensamos que no somos asesinos porque no hemos matado a balazos a nadie. Y qué lejos estamos de la verdad, hermanos. Porque Cristo nos enseña realmente lo que es la ley de Dios. Y cómo es que hay que vivir de acuerdo a la ley de Dios. Así creían aquellos indoctos que se sentaban en la cátedra de Moisés. Entonces Cristo viene y ¿qué hace, hermano? Interpreta la ley. ¿Y cómo la interpretó? Vamos a ver. Siguiente, hermano. Y lo que dijo mi hermano, Jesús no solamente la guardó, no solamente la interpretó, sino que ¿qué hizo, hermano? Engrandeció la ley. Veamos esto. Versículo 21. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. ¿Lo hemos oído, sí o no, hermanos? Perdón, claro. Y cualquiera que matare será culpable ¿de qué? ¿De qué dice el Señor? De juicio. Y dice el versículo 22, pero yo os digo, fíjense lo que dice, que cualquiera que se enoje contra su hermano, ¿están oyendo, hermanos? ¿Están poniendo atención, hermanos? ¿Están viendo lo que Cristo nos dice que es verdaderamente la ley? Que ya no, el mandamiento no es solo matar a puñaladas, a palos o a pedradas, sino que dice, sino que cualquiera que se enojare
locamente contra su hermano será culpado de juicio, y cualquiera que diga ¿cómo, hermanos? ¿Cómo? Necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que diga a su hermano fatuo quedará expuesto ¿a dónde, hermanos? ¿Al lago de fuego? ¿El infierno de fuego o lago de fuego? Entiende que Cristo, en vez de quitar la ley, ¿qué hace más bien con la ley, hermano? La engrandece. ¿Cuántos asesinos sabemos aquí entonces? Que odiamos, que maldecimos, que despreciamos al hermano. Herimos sus sentimientos por ser pobres, ignorantes o no sé por qué. Con solo que le digas ¿cómo, hermano? Necio, ya eres como. Y sabes que ningún homicida, amén, se fija lo santo y lo delicado que es vivir bajo la ley de Dios, hermano. ¿Cómo debo de andar yo entonces, hermanos? Entiende que entonces debo de andar en una completa santidad, de no ver de menos al hermano, ni hablar del hermano. Fíjense aquí como dice en el versículo 27, y este es el error que nosotros cometemos, y cometemos mujeres y hombres, hijos de Dios, en este salón. Mira el versículo 27 como dice: ¿oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio? ¿Qué es un adulterio? A ver, hermanos, ¿qué es adulterio? Que yo, siendo casado, tenga relaciones sexuales con otra mujer que no sea mi esposa, y en este tiempo con otro hombre. ¡Qué terrible! ¿Hasta dónde hemos llegado? ¿Saben ustedes que hay casos donde las mujeres se van de sus maridos y dejan a sus maridos por otra mujer? ¿Ustedes han oído casos de eso, hermanos? Sí. ¿Hasta dónde estamos? Si antes era que un hombre se la quitaba al uno, ¿verdad? Pero ahora los hombres le quitan los hombres a las mujeres. Tengan cuidado que ese hombre es el terror de las mujeres casadas, pero porque les quita los maridos. ¡Qué tremendo, hermanos! ¿O no estamos viviendo en ese mundo nosotros? En ese mundo estamos viviendo. Así es que no solamente se confíe de esas pegazones de hombres con hombres, desconfíe ya de eso también. Porque antes ese hombre, si aquí lo miran a uno con una hermana, mucho lo veo con esa hermana, cuidado, dicen. No, confíe, no confíe. Y oí a un psicólogo decir que esto de la lesbianismo es peligrosísimo, y que alguien puede estar cayendo en eso sin que se dé cuenta. Y decía él, cuando tú ya prefieres estar con tu amiga que con tu marido, ten cuidado, ya ese es un mal signo. Oía yo a un psiquiatra argentino hablar de eso, ¿verdad? Cuando ya a veces mujeres prefieren estar con la amiga que con el esposo, ya, con cuidado. Pero Cristo nos engrandece la ley. Miren cómo es el 27. ¿Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio? Algunos erróneamente creemos que no cometemos adulterio porque yo no me he acostado con otra mujer, o la mujer no se ha acostado con otro hombre. Pero ¿qué dice Cristo? Vea lo que dice Cristo. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella. ¿Qué hace Cristo con la ley? ¿La vuelve más chiquita, la quita o la hace más grande, hermanos? ¿Sabe qué está haciendo Cristo? Interpretando la ley aquí. ¿Se fija qué tan santos debemos de hacer en esta iglesia nosotros? ¿Cuántos de aquí no somos transgresores? Algunos creen que respetan a sus maridos porque no se acuestan con un hombre, pero de que una mujer coquetea con otro hombre, está adulterando. Así dice la palabra de Dios. Desde que le estoy siguiendo el cuerpo a otro hombre, está adulterando. Eso no lo digo yo. ¿Quién lo dice? Cristo Jesús, hermanos. Desde el momento que aunque no la mire su marido, está respetándolo. Dice Cristo, tú eres un adúltero, o tú eres un adúltero. ¿Entienden la grandeza de la ley de Dios, hermanos? La ley de Dios es santa. El respeto no solo es acostarse, el respeto es faltarle a su marido o faltarle a la esposa, filtrear ahí, coquetear, enamorar ahí de mentiras, quedando castigos en la mente. Tú tienes tu esposa,
Sé fiel según la ley. No mires a otra mujer, no coquetees, no enseñes tu cuerpo, vístete honesta, porque tu cuerpo es de tu marido. Lo dice la ley grandiosa de Dios. Amén, hermanos. Eso es. Por eso a veces no me entienden ni me comprenden y lo llaman a uno celoso, cuando uno perfectamente conoce la ley de Dios. ¿O no la conocen, hermanos? Eso dijo Cristo. ¿Se fijan cómo es la ley de Dios, hermanos? Perfecta. ¿Qué hace hombres y mujeres como? Santos. Santos. ¿Entendemos eso, hermanos? Entendemos que cuando yo estoy allá en mi trabajo, y yo tengo mi ley, y estoy ahí, y respetando. ¿Ustedes creen que no respeto a mi esposa? Solo porque ella no me mira. Alguien dijo que cuando uno le dice sí a una mujer, le dice no a todas las demás. Amén, hermanos. ¿Están dispuestos ustedes a casarse bajo la ley de Dios? ¿Saben por qué? Porque Cristo, ¿qué hizo? Engrandeció la ley de Dios. ¿Lo dijo Cristo o no lo dijo? Sí lo dijo. ¿Verdad? La próxima vez que vayamos a ofender o a herir a un hermano, o a hablar de un hermano, o a menospreciar a un hermano, pensémoslo 2 veces. Porque Cristo no vino a abrogar la ley, sino a ¿qué? A cumplirla. ¿Y a qué más? Y a engrandecerla. ¿Entendemos eso, hermanos? ¿Es hermosa la ley de Dios? Mira, hermano, me santifica la ley de Dios. Y lo santifica a todos nosotros. Ahora les hago una pregunta. ¿Quién es capaz entonces de guardar esa ley? ¿Quién es capaz? ¿Quién es capaz de no tener ojos para otra mujer? ¿Quién es capaz de no tener ojos para otro hombre? ¿Quién es capaz de no despreciar a un hermano? ¿Quién de nosotros es capaz? Nadie, ¿verdad? Seamos sinceros, decir nadie. ¿O estoy equivocado yo? Con respeto le digo, yo soy muy observador. A mí a veces me dan risa las mujeres porque también miran, yo las he visto, hermano. Digo, ay, no, me da risa. Los varones, ¿verdad? Ya la naturaleza, dice, yo he visto y me río, digo yo. Hermano, ¿se echa de ver eso, sí o no? Sí, hermano, uno va ahí, ay, dice uno, pero mejor, ¿verdad? ¿O estoy mintiendo yo? ¿Saben qué hizo más Cristo? A ver, díganme las 3 cosas que Cristo hizo con la ley. 1, la cumplió. 2, y 3, la engrandeció. Amén, ve qué bonito, ¿verdad? Ahora vamos a ver lo más grandioso que hizo Jesús con la ley. Siguiente, para terminar, hermanos, miren lo más grandioso. ¿Verdad lo que leímos? Pero si no hay pecado, si no hay ley, no hay pecado. Pero Cristo Jesús nos hace capaces de guardar la ley. Ya le voy a decir cómo. Romanos en su capítulo 7. Digo, lo más maravilloso y grandioso que Jesús hizo con la ley es que interpretando la ley, Él nos hace capaces de guardar esa ley. Romanos en su capítulo 7, versículo 14. Fíjense lo que decía Pablo, hermanos. 7:14. Porque sabemos que la ley, ¿cómo es, hermanos? Espiritual. Mas yo, carnal, vendido al pecado. ¿Cómo es la ley, hermanos? Y les hago una pregunta, ¿un carnal puede guardar la ley de Dios? No. ¿Cómo dice Romanos aquí en su capítulo 8? Fíjense bien. Versículo 5. Romanos en su capítulo 8, versículo 5. Dice, porque los que son de la carne, o los carnales, piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Versículo 7, es lo que yo quería. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios,
¿Y qué dice? Ni tampoco pueden, amén. Sí, Pablo, yo soy carnal y la ley espiritual. Y el que anda en la carne, ¿qué dice? No se sujeta a la ley de Dios. Y lo peor que dice, ni tampoco puede. ¿Cómo hacer entonces? ¿Cómo no quedar viendo mujeres? ¿Cómo no ir en un carro solo ahí con una mujer hermosa y no quedarla viendo? Los carnales dicen, ¡se la comió! Eso dicen los carnales. Porque juzgan según su condición. Porque creen imposible que un hombre no esté a la par de una mujer guapa y no la quede viendo, ni le insinúe, ni le toque, ni le ofrezca. Dice la palabra de Dios que el carnal, ¿qué hace, hermano? No se sujeta, y lo peor, tampoco puede. Entonces vino Cristo, el que guarda, interpreta y engrandece, y le dice a uno, ¿sabes qué? Te voy a dar de mi espíritu, para que te conviertas en un espiritual y puedas guardar la ley de Dios. Amén, hermanos. Eso es lo más maravilloso que hizo Cristo. Dice Romanos, en su capítulo 8 y versículo 1. Ahora pues, dice Pablo, ahora, dice Pablo, antes yo carnal, vencido al pecado. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Amén, hermanos. Los que no andan conforme a la carne, sino a qué. Sino, amén. Porque ¿qué es el ocuparse del Espíritu? Es vida en Cristo Jesús. Y nosotros a través del Espíritu Santo, ¿podemos o no guardar la ley de Dios? ¡Claro que sí! Porque ya no andamos según la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Y quién nos dio ese Espíritu? Recibe, hermano. Y el Espíritu nos ayuda a guardar una ley espiritual. ¿Entendimos eso, hermano? ¿Ustedes creen que Cristo interpreta el sábado, sí o no, hermano? Fíjense que unos no bautizan porque es sábado. Otros no llevan al hospital a sus mujeres porque es sábado, o a sus niños. No, es sábado, no puedo llevarlo. Otros se les queda el carro y lo dejan botado porque si le cambian la llanta están haciendo obra. ¿Ustedes creen que Cristo interpreta el sábado, hermano? Fíjense que no lo iba a tocar, pero ya era tiempo. San Marcos es, ¿verdad? Vamos a ver San Marcos. En su capítulo 2, mire cómo interpreta Jesús el sábado. Versículo 23, mire cómo interpreta Jesús el sábado. Dos 23. Aconteció que al pasar él por los sembrados en un día sábado, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas en sábado. Entonces los fariseos le dijeron, mira cómo hacen en el día de sábado lo que no es lícito a tus discípulos. Pero él les dijo, nunca, ¿qué está haciendo aquí? Interpretando, hermano, enseñando. Nunca leíste lo que hizo David cuando tuvo necesidad. ¿Qué tuvo David? Necesidad. Y sintió hambre. Y él y los que con él estaban, y cómo entró a la casa de Dios, siendo a Abiatar, sumo sacerdote, y comió los panes de la proposición. Esto era sacrilegio, hermanos, de los cuales no es lícito comer sino los sacerdotes, y aún lo dio a los que con él estaban. Y también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por lo tanto, el Hijo del Hombre, ¿qué es? ¿Qué es? Señor, ¿aún de qué? Del sábado. ¿Qué significa esto, hermano? Que Él es autoridad, porque Señor aquí es autoridad. Bueno, les dijo, ¿quién manda aquí? ¿Quién es mayor? ¿El sábado o yo? ¿Quién creen ustedes que es mayor? Esto. ¿Y sabe qué le interpreta el sábado? Le dice, ¿sabes qué? Si tu oveja tu buey se te va a un hoyo, porque el sábado no lo vas a ir a sacar. ¿Qué es eso? ¿Una emergencia? Usted puede hacer obra en sábado, ¿por qué? Por una emergencia. Cristo lo está, ¿qué cosa? Interpretando, engrandeciendo. Misericordia quiero, no sacrificio. ¿Saben ustedes que en el sábado levítico no podíamos salir de la casa? No se iba al templo, ahí encerraditos. Eso era, ¿o no sabían eso ustedes? Entonces, ustedes saben que entonces si estuviéramos bajo ese sábado no engrandecido por nuestro Señor Jesucristo, no pudiéramos venir al templo, porque el que paga ahí, ¿qué está haciendo? ¿Verdad? Y cuando nuestro Señor Jesucristo les dijo, cuando sanó, y les dice, bueno, ¿es lícito hacer el bien o el mal en sábado?
Entonces él dice, si por hacer el bien vas a hacer obra, hazla. ¿Entienden que Cristo engrandece el sábado, hermanos? Amén, ¿entiende? Hay que tener el seso de Dios. No, porque es sábado. Jesús es el Señor del sábado. Vamos a terminar esta enseñanza que creo que ha sido importante para nosotros, para que entendamos la grandeza de los mandamientos de Dios y cómo los mandamientos de Dios nos hacen verdaderamente como puros, sanos y limpios, de alma, cuerpo y espíritu. Y cómo los mandamientos de Dios, hermanos, el Señor Jesús nos da la capacidad de poder guardarlos. Amén, hermanos, ¿es imposible? No, porque Él nos dio de su espíritu para que nosotros lo podamos hacer. Y si queremos guardar los mandamientos, tenemos que pedir el Espíritu del Señor. Vamos a terminar esta prédica. A ver, le voy a ganar el valor a alguien. Le voy a ganar el valor a alguien. Hermana Ana Juanes, dígame lo que Cristo Jesús hizo con la ley. A ver. A ver, póngase de pie. A ver. La intérprete. A ver, hermano Harold, está bien, hermana. Tiene 65%. A ver, dígame qué quiso Cristo Jesús con la ley. Ajá. Párese, póngase de pie. ¿Y qué más? Capaces. Amén, hermanos. Pónganse de pie, por favor. Tiene 75. Vamos a leer todos Romanos en su capítulo 7 y versículo 12. Todos, por favor, lo vamos a leer. 7:12 de Romanos. 1, 2. ¿Ya la tienen? Romanos 7:12. Vamos a verlo todos. 1, 2, 3. De manera que la ley a la verdad es buena y el mandamiento santo, justo y bueno. Pasa a ustedes, hermano.